Hola, soy Jacobo Villalobos y hoy vamos a hablar sobre el otro hemisferio. Hola Jacobo, bueno, bienvenido a Gracias. Montevideo y gracias por estar con nosotros hoy. No, un gusto para mí. Además, la ciudad ha estado hermosa y el clima ha sido muy gentil con mi llegada. Así es. Bueno, yo tengo preparada para ti 4 preguntas claves para que los lectores te conozcan. La primera es, si recuerdas el punto de inicio que, que vio nacer el otro hemisferio. Puede ser ese punto de inicio contextual, en qué lugar estabas o en qué estabas pensando, qué te inspiró. Bueno, yo creo que el otro hemisferio empieza a surgir cuando migro. Eso es alrededor del 2018. Ya para ese entonces, creo que producto de la misma migración, estoy empezando a pensar en nuevas formas de encarar la literatura. Antes de eso ya había escrito algunos libros cuyo eje central era la identidad. Entonces siento que necesitaba buscar algo diferente y la migración creo que fue el empujón para explorar esas nuevas voces. Quería una voz que fuese un poco más poética, una voz que hiciera tributo a los autores que en ese momento me estaban de alguna u otra forma acompañando, ya sea intelectualmente o afectivamente. Entonces, una vez que me instalo en Chile, me migré a Antofagasta, una ciudad bien curiosa. Creo que justamente entonces empezaron a surgir estos relatos a su vez bien curiosos. Empecé a explorar eso, una voz mucho más poética, más metaliteraria. Y creo que sería un libro que dentro de toda mi obra, si la puedo calificar así, es bastante especial, es muy distinto. Entonces, si tuviese que decir en qué contexto empecé a concebir otro hemisferio, sería en un contexto de cambios eh, obvios, como es trasladarse a otro país, pero también de cambios en aspiraciones, de búsquedas. Yo lo dije en muchas ocasiones, yo siento que perdí mi identidad en muchos aspectos cuando migré, y creo que el otro hemisferio fue una forma de plasmar esa búsqueda de la identidad y del sentido a través de la obra. Y esos autores a los que se hace referencia en el otro hemisferio, ¿formaban parte de tu background o eran recientes? Muchos formaban parte de mi trasfondo. Por ejemplo, José Watanabe, que es uno de los relatos o es uno de los protagonistas, uno de los relatos en el otro hemisferio, ya estaba bastante presente en mis lecturas. Es uno de mis poetas favoritos, y siempre estuvo muy presente a la hora de escribir. Pero también fui incorporando algunos nuevos como Mario Lebrero, un escritor uruguayo de hecho, eh, que su literatura, que está tan enfocada en la creatividad imaginativa, es decir, que para problemas imaginarios se requieren soluciones imaginarias, se fue incorporando junto con otros autores en este proyecto, justamente porque siento que acompañaban bastante bien mi estado anímico. Mi estado anímico, mi estado afectivo y también mis búsquedas intelectuales de ese momento. Como quería de alguna manera recuperar mi creatividad en otro país, creo que estos autores que estaban tan enfocados en la pura creatividad poética eran los que estaban acompañándome en ese momento. Pero entonces sí, hay una dualidad entre los autores que conocí en Venezuela y los autores que fui conociendo en el traslado hacia otras latitudes. Te hago esa pregunta porque a mí me parece que parte de la migración uno empieza a también contextualizarse literariamente en el lugar al donde Sin llega. duda, sin duda. Para mí fue un lento aprendizaje porque cuando yo llego a Chile, yo siento que muy literalmente me quedé sordo y mudo, porque no me hacía entender de forma literal y no entendía lo que me decían también de forma literal. Y metafóricamente yo sentí que no comprendía nada, ni me hacía comprender. Entonces estos autores me ayudaron a replantear un cuadro, un marco en el cual dar sentido a lo que me estaba pasando y a las metas que me estaba trazando. Y a partir de ese diálogo con otros autores que también están hablando desde una situación que yo por lo menos sentía similar a la mía, eh, que era el desconcierto, la incomprensión, la no satisfacción con la propia obra, o que la propia obra se vuelva contra el autor. Siento que eso, que fueron una buena compañía y una buena forma de proyectar y de salir de esa situación en la cual estaba en el momento de emigrar. Bárbaro. Te hago la segunda pregunta. Tú tienes una maestría en filosofía, ¿no? Que recientemente Correcto. adquiriste. ¿Qué rol juega la filosofía
en tu manera de concebir la literatura? Esa es una pregunta interesante porque yo mismo me la hago continuamente porque no sé muy bien cómo articular, cómo hacer, cómo balancear estos ámbitos que a veces parecen tan disímiles. De hecho, yo tengo un gran amigo que me ha comentado, y no solamente le ha pasado, le ha pasado a varios, que a medida que empiezan a estudiar y se empiezan a profesionalizar en la filosofía, en la ensayística, su pluma literaria se ve resentida porque tienen metas aparentemente excluyentes, donde la filosofía quiere ser absolutamente coherente, solvente, presentar una idea con toda la claridad. La literatura no necesariamente busca eso, más bien intenta quizás no dar respuestas, sino solamente plantear la pregunta, no ser necesariamente solvente, sino ser creativa, poética, atractiva, o si es solvente lo es en otro sentido. Entonces pareciera que fuesen géneros muy contrarios, a veces excluyentes, así que yo mismo me hago esa pregunta de cómo balancear esos dos ámbitos. Pero si tuviese que decir que hay un punto de encuentro, sería que en mi narrativa lo que busco es explorar ideas, y en la filosofía sin duda estoy haciendo eso. Entonces mis estudios filosóficos en muchos sentidos han sido como el insumo, la materia prima que le ha dado impulso, rumbo, un hilo conductor a mis relatos. Si tuviese que ser mucho más radical, diría que mis cuentos son solamente la excusa para explorar mis ideas de corte filosófico. Son el cuadro en el cual se expresan. Muy buena respuesta. Gracias. La Tengo tercera, años pensándolo porque yo mismo me hago esa pregunta meditándola, decantándola. Bueno, la tercera es, si tuvieras que reescribir, esta de un corte más cómico, ¿no? Ok. Para darle comicidad a la entrevista. Si tuvieras que reescribir un final de un clásico de la literatura, ¿cuál sería y por qué lo reescribirías? Es una pregunta bastante difícil porque mi propia forma de concebir la literatura creo que me lleva a decir que no reescribiría ninguno, porque yo no creo que la obra tenga que ser lo que el espectador, lo que el lector quiere que sea. Ahí también estoy en desacuerdo con esta idea de reprochar que una obra no tenga algún tipo de compromiso moral o que no despliegue algún mensaje en particular. Yo creo que la obra es lo que es, y es el lector, el espectador, el que se tiene que adaptar a ella, y no al revés. No creo que sea la obra la que tenga que darle las respuestas al lector que está buscando. Eh, entonces yo diría que no reescribiría ninguna, pero además porque creo que la mayoría de las obras que por lo menos yo leo, o mi acercamiento a las obras que leo, es no tanto por si la historia es buena, por la narrativa en sí misma, sino por las ideas que despliega esa narrativa. Entonces muchas veces quedo insatisfecho con un final, y no es sino tiempo después cuando le doy sentido a la razón por la cual esa historia está construida de esa manera, y si yo lo hubiese reescrito en ese momento de insatisfacción, pues hubiese perdido ese descubrimiento. Pero respondiendo a la pregunta y no intentando irme por las ramas, creo que si yo reescribiera alguna historia sería David Copperfield de Charles Dickens, una historia que a mí me encantó, me fascinó, pero es una historia que tiene muchos momentos de desgracia, de tristeza, de estoicismo, y creo que el final es excesivamente optimista. Siento que el autor, después de plagar su historia de tantos retos y desafíos para sus personajes, quiso darle un momento de respiro. Y yo siento que yo no quería eso. Yo quería que ellos se mantuviesen estoicos en estas situaciones. Quería ver cómo se enfrentaban a las desgracias que se le oponían, y no tanto ver que llegaban efectivamente a superarlas, porque yo creo que uno en la vida cotidiana no las No llega a superar. reaccionaría así, claro. No, yo creo que nunca hay un momento de calma, y creo que ese fue un momento excesivamente optimista de Dickens. Ahí va. Bueno, muy buena respuesta. Y con lo que dices respecto a los libros, estoy de acuerdo en el que los libros tienen tiempo. A Sin veces duda. uno lee un libro en una época de su vida y no es el momento para leerlo a veces también, y lo vuelves a leer en otro momento y ahí como que le encuentras el sentido. Bueno, a mí me pasó con la Metamorfosis de Kafka. Es muy trillado que ponga este ejemplo, pero es el que me pasó a mí. Yo intenté leer ese libro unas 3 o 4 veces antes de efectivamente terminarlo, porque sencillamente no me hablaba. Yo lo empecé a leer cuando estaba en bachillerato, y no me dijo absolutamente nada, no pudo continuar. Luego lo intenté leer más adulto, y la relación fue distinta, pero sentí que no era lo que yo estaba buscando en ese momento. Entonces, por diferentes razones, me costó mucho avanzar con la Metamorfosis, hasta que un tiempo después decidí leerlo, y para mí fue como descubrir una obra completamente nueva, y es porque yo ya estaba listo para lo que la obra quería hacer conmigo, y no tanto lo que yo quería que la obra fuese.
Muy bien. Y me encanta que pusieras ese ejemplo porque creo que la Metamorfosis es uno de los textos más maravillosos que hay, aunque parezca trillada la respuesta, No, pero es es maravilloso ese texto. extraordinario y yo sí, yo creo que quizás es trillado por una razón, quizás es trillado por una razón porque yo creo que ¿Cuál efectivamente es se la merece. razón? Porque es trillado. Para mí yo creo que es un punto trillado porque para mí es una obra única, es una clase magistral de intensidad, de analogías, de metáforas. Me parece que cualquier autor, así esté escribiendo realismo, esté escribiendo fantasía, o tenga un acercamiento como el mío a la literatura, que es más hacia las ideas que subyacen detrás de ella, creo que puede aprender de esa obra. Pero al mismo tiempo es una pieza que es un filtro porque excluye a los autores que no estén buscando eso, a los lectores y a los autores que no estén buscando eso en la literatura. La Entonces es como una extrañeza, obra que claro. está blindada y que forma su propio grupo de lectores. Y está blindada en todo sentido, es una cucaracha. Y está blindada en todo sentido. Ok. Sí, 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 sin duda, una buena metáfora. Bueno, muy bien. La última pregunta es, si tú te tuvieras que vender, como que si tú fueras un libro, Jacobo no es ser humano, sino que es un ser un libro, y bueno, te piden que tienes que estar en una estantería de una librería, ¿cuál sería tu texto de contratapa? Bueno, eso está muy difícil porque yo primero, a pesar de que fui vendedor por mucho tiempo, trabajé en librerías durante unos de 7 a 10 años. Yo muchos de los libros que vendí no los había leído. De hecho, yo decía que yo había leído un libro que se llama Cómo hablar de los libros que no he leído, porque hablaba muy bien de libros de los cuales no tenía ni idea. Entonces, así los podía vender, pero una vez que los llegaba a conocer, creo que me costaba un poco más hablar de ellos. Como para venderlos, hablaba como el fan, como el que se había enamorado de ese libro y no tanto como el que lo estaba buscando vender. Y diciendo que yo estoy extremadamente cerca de mí mismo, no sabría muy bien cómo describirme. Pero si tuviese que decirlo, creo que yo sería un libro extremadamente aburrido con algunos toques de intensidad por momentos. Quizás algunos estén en desacuerdo y yo creo que quizás se deba a que hay que familiarizarse, tendría que familiarizarse, pero yo creo que de entrada la impresión que puedo dar es de ser un texto denso, aburrido, con algunos momentos de intensidad. Muy bien. Bueno, ¿te parece si brindamos por más libros? Sí, por supuesto, claro que sí. Salud. Salud.